Él es doctor en filosofía, él es profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Él ha estado haciendo estancias de investigación en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, también en Hannover, Alemania, y trabaja principalmente dos líneas de investigación, una que tiene que ver con cuestiones de desinformación y sociedades digitales, concretamente la incidencia de las tecnologías en nuestra era, que es un tema muy contemporáneo y que nos están haciendo falta pensadores que de alguna manera nos centren la cuestión para poder entenderla mejor. Y también tiene la otra línea de investigación importante, la historia de la filosofía moderna. Él también coordina un programa de la Universidad Complutense, es un grado en Ciencias de las Religiones, coordina grado, máster y doctorado. Solo grado. Coordina el grado y es además profesor de Ciencias de las Religiones en ese grado y además es TikToker, hace trabajos de apologética a través de redes sociales porque es un hombre contemporáneo, pero al mismo tiempo es doctor en filosofía. Entonces ahí vamos a gozarnos y agradecerle, como no, su presencia con nosotros, donde de esa agenda tan apretada que tiene, ha cogido un tiempo para pasarlo aquí y adelante. Pues muchísimas gracias. Yo, con vuestro permiso, me voy a poner de pie. Y la verdad es que estoy encantado de estar en una ciudad tan preciosa que me han estado enseñando. Me parece un lugar magnífico y la verdad es que la gente no se queda atrás, ¿no? Así que os agradezco la estupendísima acogida que me estáis haciendo. Y hoy vengo a hablaros de un tema de muchísima actualidad, como es el fenómeno de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? ¿Cuál es la diferencia entre la verdad, lo que tradicionalmente hemos entendido como la verdad, versus la posverdad? Y surge otro término del que hablaremos, que es la hiperverdad. Bueno, veremos que es un problema que además es filosófico, pero que se encuentra en nuestras vidas diarias. Es decir, un problema que nos afecta a todos directamente. Y quería también decir que esta charla que os traigo hoy es parte de un proyecto de investigación que dirijo en la Universidad Complutense de Madrid y trabajamos con fondos europeos. Casi todos somos de la Universidad Complutense de Madrid, pero somos un equipo que también pertenece al CSIC, al IFS, que es el Instituto de Filosofía del CSIC, y también hay parte de investigadores que están en la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Huelva. Es decir, somos un equipo variado, dedicándonos concretamente a estudiar cuáles son los mecanismos de la desinformación. Es decir, este fenómeno de la desinformación que en los últimos años ha tenido una incidencia tan grande en nuestras vidas, ¿cómo funciona realmente? ¿Por qué funciona? ¿Por qué es capaz de modificar el pensamiento de las personas? Esto es tan importante que si os fijáis, es muy posible que penséis en personas que hace 5, 10, 15 años estaban en un extremo del espectro político muy concreto y a lo largo de estos pocos años se encuentran ahora en el otro extremo del espectro político. Ahí pasa algo, ¿no? Ha pasado algo y probablemente creemos nosotros que es el fenómeno de la desinformación y el fenómeno de la posverdad. Es decir, a través de fake news, es decir, de noticias falsas, a través de la difusión de memes, por ejemplo, de imágenes en Internet, en WhatsApp, en Telegram, hay agentes que generan, es decir, individuos que generan esas noticias falsas, que las difunden y tienen como finalidad modificar nuestra forma de pensar. Y pensamos que, por la investigación que estamos realizando, que es posible modificar el pensamiento de las personas mediante olas de desinformación. Eso es muy importante saberlo y saber cómo funciona para no permitir que eso nos suceda a nosotros, para no permitir que manejen nuestra forma de pensar. Entonces, eso es lo que hacemos en el proyecto, intentar saber cómo funciona la desinformación. Es cierto que el problema de la desinformación no es nuevo, siempre ha existido, pero se presenta en estos años de una forma muy novedosa porque tiene una incidencia en la sociedad muy directa a través de las redes sociales, principalmente,
y bueno, se presenta también como novedad la forma en la que se moldea el discurso ideológico. Partiendo de esto, es decir, sabemos que existe un problema con la posverdad, hablaremos ahora de la posverdad exactamente, diremos de qué se trata concretamente, la desinformación, etcétera. Sabemos que hay un problema y tenemos que solucionarlo, tenemos que buscar soluciones para que no nos afecte. Entonces, en el proyecto tenemos la idea de utilizar una analogía médica. Es decir, cuando uno está enfermo, uno tiene unos síntomas y con esos síntomas va al médico. Entonces, el médico te ofrece un diagnóstico y una vez que sabemos lo que le ocurre a la persona, se le da un tratamiento. Esa es la analogía que queremos utilizar. Nosotros tenemos unos síntomas, que es el problema, que es esta forma de modificar nuestra forma de pensar, y necesitamos realizar un diagnóstico, tenemos que saber qué ocurre exactamente para poder realizar un tratamiento y poder solucionar el problema. Entonces, vamos a partir del problema de la verdad, que es la verdad, que es la posverdad, y partiendo de ese problema vamos a hablar de algunos términos que suenan académicos, pero no os preocupéis porque son muy sencillos de comprender, como son, por ejemplo, la confusión epistemológica, que significa simplemente que cuando le intentamos otorgar veracidad a un hecho, es decir, cuando intentamos ver si algo es verdad o no es verdad, hay una confusión de los criterios que utilizamos para decir esto es verdad o esto no es verdad. Bueno, esto lo veremos. También la hiperverdad, que sería las posverdades, esto lo explicaremos más adelante, pero si bien las posverdades son afirmaciones concretas, la hiperverdad sería la forma de pensar que permite a las personas mantener posverdades o defender posverdades. Y finalmente, creo que lo más relevante, la conclusión más relevante de nuestra investigación es que el fenómeno de la desinformación, por ejemplo, si hablamos de negacionismo, por ejemplo, toma forma de teología política. Eso significa que hay patrones teológicos mediante los cuales la sociedad funciona y responde a estas cuestiones de desinformación, de fake news, etc. Y llegamos a la conclusión de que, aunque nuestra sociedad se trata principalmente de una sociedad secular, de una sociedad laica, se trata, si la analizamos profundamente, se trata de una sociedad profundamente religiosa. Veremos luego en qué sentido. Yo creo que el problema de la verdad, quien mejor lo reflejó fue un escritor en el siglo XVI, que fue Miguel de Cervantes. Paradójicamente es un problema del día de hoy, pero ya en el siglo XVI Miguel de Cervantes lo explicó perfectamente con Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué? Porque si vemos la figura de Don Quijote, vemos a un tipo, a un ciudadano relativamente normal, que de tanto leer novelas de caballería acaba pensando que él es un caballero, acaba pensando que tiene que salir por las tierras de Castilla, de Andalucía, de Cataluña, para luchar contra los villanos y conseguir el amor de Dulcinea, de su amada, que el lector sabe que no existe ni siquiera. Pero él sale a las tierras a buscar ese amor y a conseguir el amor de Dulcinea. Acoge a Sancho Panza, que bueno, que es un tipo relativamente cuerdo y que le acompaña. Ahí ya vemos una diferencia entre Quijote, que está verdaderamente loco y que se piensa cosas que no son verdad, y Sancho, que tiene parte, como mínimo, parte de cordura. Entonces ya seguramente veis por dónde va el asunto. ¿Quijote es un caballero o no es un caballero? ¿Qué es verdad? ¿Que es un caballero o no? En el pasaje de los molinos se ve esto reflejado también perfectamente. Don Quijote, al principio del libro, va con Sancho por las tierras de Castilla, ve de lejos estos molinos y dice, ataquemos a esos gigantes. Y Sancho dice, bueno, qué gigantes, ¿no? Yo estoy viendo unos molinos. Y sin embargo Quijote, a lomos de Rocinante, va cabalgando con su lanza y llega un momento en el que se choca con el molino, se cae al suelo, se hace mucho daño y necesita la ayuda de Sancho Panza para recuperarse y ponerse en pie. Ahora bien, pensemos, ¿qué es verdad? ¿Es verdad que se trata de molino o es verdad que se trata de gigantes? Yo creo que la respuesta para nosotros es obvia,
porque el lector del Quijote se encuentra en un lugar objetivo, se encuentra fuera de la historia. Se trata de un observador externo al que el escritor le da información. Y el escritor, Miguel de Cervantes, le dice al lector, bueno, pues a lo que se está enfrentando Don Quijote es un objeto con forma de molino. Por lo tanto, nosotros como lectores tenemos información privilegiada y sabemos que se trata de un molino. Y la verdad sería que se trata efectivamente de un molino. Ahora bien, pensemos en Quijote mismo. Pensemos que estamos dentro de la historia y que somos nosotros mismos Don Quijote. En nuestra mente, ¿qué es verdad? ¿Es verdad que son molinos o es verdad que son gigantes? Aquí hay una cuestión muy interesante porque para Don Quijote la verdad es que se trata de gigantes. Porque la información que le dan sus sentidos, en este caso su ojo, esa información le dice a Don Quijote que son gigantes y que hay que luchar contra ellos. Esto es un problema clásico en la filosofía, que es que las cosas que nosotros conocemos, las conocemos a través de nuestros sentidos. Y en este caso, ¿qué ocurre? Que nosotros sabemos, como lectores externos, que los sentidos están engañando a Don Quijote. Y que no se trata de gigante, sino que claramente se trata de molino. Ahora bien, si estamos nosotros en el día de hoy, en el siglo XXI, en nuestras propias vidas, ya no somos externos, ya no somos lectores, ya somos personas que estamos en la misma historia que todo el mundo, como si estuviéramos en una novela. Ya no somos sujetos externos, sino sujetos internos en la misma historia compartida. Y cuando nosotros intentamos establecer la verdad de las cosas, solamente podemos utilizar la información de lo que los sentidos nos ofrecen. Por lo tanto, ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿Qué es verdad y qué sería una posverdad? Ahora veremos que la posverdad está centrada, es decir, una posverdad sería algo que nosotros pensamos que es verdad, más emocionalmente, lo defendemos más emocionalmente que racionalmente. Es decir, no tendríamos razones suficientes para defender que algo es verdad. Pero tenemos la duda de qué es verdad en nuestro entorno en el que ya no somos sujetos externos. Bueno, pues tradicionalmente se ha pensado que solo hay una verdad. Solo hay una verdad de las cosas. Solo hay una verdad, por ejemplo, en la religión. Es decir, podríamos discutir sobre si la religión verdadera es el cristianismo, si es el islam o si el ateísmo quizás es verdadero. Pero detrás de todo eso existe la idea de que hay una verdad. O es verdad el cristianismo, o es verdad el islam, o es verdad el ateísmo. También podemos pensarlo en la moral. Tradicionalmente hemos dicho, no haga a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y sobre ese principio se discute en la historia del pensamiento. Está bien ese principio, es erróneo y se puede discutir sobre ello, pero sigue habiendo la idea de que hay una verdad. E intentemos ver cuál es la verdad. También en política, en ciencia, por ejemplo, la ciencia parece estar desvelando cuál es la verdad sobre los fenómenos de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, etc. ¿Cuáles son? Bueno, podemos discutir, pero hay una sola verdad. Tradicionalmente, en la modernidad, en la Ilustración, es decir, siglos XV, XVI, XVII hasta el XIX, se piensa que hay solamente una verdad y que esa verdad se podría llegar a conocer. De hecho, hay un filósofo y científico, Leibniz, él pensaba que todo podría llegar a conocerse y que en el futuro ya no se discutirían las cosas, sino, por ejemplo, asuntos tan importantes en la historia de la humanidad como la existencia de Dios, ya no se discutiría sobre si Dios existe o no existe, sino que se calcularía al estilo matemático si existe o no existe. Ya no habría discusiones, sino que simplemente se calcularía la verdad de las cosas. Esas son las ideas más optimistas. Pero aparece una cosmovisión distinta después del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que es la posmodernidad. Y la posmodernidad ya no piensa que haya una sola verdad, sino que afirma que hay tantas verdades como sujetos existen. Es decir, si en esta sala podemos estar 40 personas, por ejemplo, así a bote pronto, podría haber 40 verdades distintas.
según nuestra propia elección. Es decir, será verdad aquello que yo elija, aquello que yo desee. Creo que el filósofo que mejor ha reflejado eso es Nietzsche. Nietzsche esto lo explica muy bien. El pensamiento de Nietzsche es una trituradora de la tradición, es una trituradora de la religión, una trituradora de la moral. E incluso su pensamiento va en contra incluso de la ciencia. Y esto es poco conocido, por lo menos entre mis alumnos siempre se sorprenden cuando ellos son muy nietzscheanos, porque son muy ateos, pero a la vez están muy a favor de la ciencia, y cuando les explico que Nietzsche y la ciencia van en contraposición, son contradictorios, bueno, pues se sorprenden. Y esto es muy sencillo, porque Nietzsche afirma que todo aquello que se nos imponga desde el exterior debe eliminarse. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la religión. La religión nos dice que la verdad, en el caso del cristianismo, por ejemplo, es el cristianismo, Jesucristo, etc. Y Nietzsche dice, eso es una verdad externa a ti que se te está imponiendo desde fuera y por lo tanto debe eliminarse. Uno no debe permitir que nada externo a sí mismo le someta y le haga actuar en su vida de un modo determinado, sino que cada uno debe elegir cómo vivir su propia vida. La moral ocurre del mismo modo. La moral te dice cómo tienes que actuar en tu vida diaria. Y Nietzsche piensa que uno no debe permitir que desde el exterior la moral te diga cómo debes comportarte, sino que tú mismo deberás elegir cómo comportarte en tu vida diaria según tus propios deseos y tus propios principios, desde el interior tuyo, no desde el exterior. Y con la ciencia ocurre lo mismo. La ciencia piensa que hay una verdad, que es la verdad de las leyes de la naturaleza, de cómo funcionan los planetas, las estrellas, el micromundo también, el mundo cuántico, etc. Hay una verdad de cómo funciona. Entonces Nietzsche dice, no puedes permitir que una verdad exterior a ti se te imponga, porque te está sometiendo. Todo deberá ser elección del propio sujeto. ¿Qué es verdad en el posmodernismo? Lo que tú decidas que es verdad. ¿Qué es bueno en la posmodernidad? Lo que tú decidas que es bueno. El ejemplo que él propone Nietzsche del camello, el león y el niño también lo explica estupendamente, lo explica de un modo muy sencillo, porque Nietzsche dice, como metafóricamente, ¿no? Dice, el ser humano es como un camello. Es decir, un camello se trata de un animal de carga, un animal que sirve para cargarle cosas, para andar y para obedecer al dueño del camello. Para él, el ser humano que es como un camello es el ser humano de la tradición, al que se le impone la carga de la religión, de la moral, de la culpa, del sentirse culpable, por ejemplo, y es una carga que el ser humano no puede llevarla hasta el final, sino que llegará un momento en el que el camello, en mitad del camino, caiga derrumbado por falta de fuerza. Por lo tanto, él piensa que ese camello debe convertirse en un león. ¿Por qué? Porque el león, cuando uno intenta ponerle una carga al león, el león no te deja, ¿no? El león te ataca. El león ya no es un animal de carga, sino un animal feroz que te ataca. Y esa sería la figura del nihilista, del nihilismo, del ser que reacciona ante la tradición, que lucha contra esa tradición que se le ha intentado imponer y que, aunque suena muy atractivo, para Nietzsche la fuerza del león se le va en el rugir, se le va en esa reacción en contra de la tradición. Por lo tanto, es un ser todavía sometido, porque aunque atacando y aunque luchando, todavía en cierto modo está sometido a la tradición. Y por último piensa que el ser humano debe convertirse, metafóricamente, en un niño, porque los que somos padres sabemos que los niños pequeños, cuando se ponen a jugar, inventan sus propias normas. Es decir, toman un palo, por ejemplo, y dicen, este palo es un cohete, ¿no? Y empiezan a jugar con el cohete. Empiezan a jugar con sus propias normas, empiezan a inventar su propio entorno, inventan sus verdades. Y entonces Nietzsche dice, debemos ser como esos niños
Ya no son seres como los leones, que rugen, sino son seres pacíficos que crean su propio entorno. Nosotros, según él, debemos crear nuestras propias verdades, elegir lo que nosotros queramos elegir sin ninguna imposición exterior. Y ese ser humano, esa persona, ese hombre que elija todo por sí mismo será el superhombre. Esa figura mesiánica en Nietzsche que representa el ser libre. Es muy interesante ver cómo las ideas de un filósofo cuya mayor parte de su vida lo pasó enfermo, él sufría de migraña crónica, ha podido influenciar a la sociedad de un modo tan determinante. Hasta tal punto que todavía hoy nuestra sociedad piensa de ese modo. Pensamos que cada uno debe elegir sus propias verdades en moral, en la forma de vida, etc. Y será verdad aquello que tú elijas, aquello que tú digas que es verdad. Así que nuestra sociedad vive del pensamiento de un filósofo del siglo XIX, que luego es apoyado por otros muchos pensadores a lo largo del siglo XX. Entonces, hay una separación clara entre la elección de lo que es verdad objetivamente. Por ejemplo, el que hace ciencia piensa que está buscando una verdad objetiva sobre cómo se comporta el mundo, versus la elección subjetiva, la elección del sujeto sin tener en cuenta lo que es exterior a sí mismo. Y entonces, en este contexto de pensamiento, en esta forma de pensar que tiene la gente ahora en nuestro siglo XXI y principalmente mediado por la tecnología, ya que la mayor parte de nuestras vidas se desarrolla en el entorno digital, en redes sociales, en Internet, en foros, por ejemplo, en otros lugares digitales, aparece la noción de posverdad. ¿Qué es la posverdad? Pues lo vais a adivinar rápidamente, porque básicamente es lo que decía Nietzsche. La posverdad es una construcción subjetiva de la realidad, fundamentada principalmente en aspectos emocionales, es decir, en lo que tú deseas emocionalmente que sea verdad, más que en aspectos racionales. Es decir, no hay razones suficientes para decir que una posverdad es verdad. Por eso lo llamamos posverdad, porque va más allá de la verdad. Posverdad. Entonces, si pensamos en el siguiente modo, ¿qué sería la verdad? Me gusta la definición de Leibniz, del científico y filósofo Leibniz, porque lo explica muy rápidamente y de un modo muy sencillo, que es: la verdad es un encadenamiento de razones. Es decir, pensemos en una cadena. La verdad sería una cadena cuyas afirmaciones están unidas unas con otras, fundamentadas unas con otras. Esa sería la verdad, una unión de razonamiento. En este sentido, si vamos hacia el final de la cadena, acabaríamos en cuestiones tan interesantes y tan importantes como el origen del universo, por ejemplo, el origen del ser humano, y ahí estaría fundamentada la cadena de razones en la que pensamos que se encuentran las verdades. Mientras que si tenemos esa idea de la cadena, que se fundamenta un eslabón con otro, la posverdad sería un injerto artificial de un eslabón en esa cadena. Es decir, un injerto que no se puede defender racionalmente, pero que pensamos y queremos, deseamos que sea verdad. Por lo tanto, ese eslabón lo metemos en la cadena y defendemos que es una verdad. Esto es una cuestión muy interesante porque en nuestro contexto, hablando de posverdad, la posverdad no niega la verdad. Es decir, precisamente el fenómeno de la posverdad aparece por la enorme necesidad que tienen las personas de buscar a la verdad y de encontrar la verdad. Y en esa búsqueda insaciable de la verdad hay personas que se confunden o que se centran en ese aspecto subjetivo y defienden posverdades, es decir, afirmaciones que no están fundamentadas. Aquí llegamos a un aspecto muy interesante porque parte de lo que nosotros investigamos en el proyecto está centrado también en el negacionismo. Entendemos que el negacionismo sería un conjunto de posverdades, es decir, de afirmaciones que no están bien fundamentadas. Y os traigo una imagen para mostraros de qué modo se puede mostrar o se puede persuadir a las personas hacia una posverdad
de un modo emocional en lugar de un modo racional. Y os traigo un meme, una ilustración negacionista, que creo que es muy interesante. Os traigo dos. Esta es la primera y más adelante os traigo otra que creo que va a ser de mucho interés. Y si veis, son de mucha calidad estas imágenes. Normalmente los memes, las imágenes que se comparten en redes sociales, en WhatsApp, son de muy baja calidad. Pero en este caso, nosotros en el proyecto estamos metidos en muchos grupos de Telegram, de redes sociales, de este estilo, negacionistas, de diversos grupos, para ver qué se dicen en esos grupos, ¿no? Y a mí me fascinó mucho el autor de estas imágenes, porque se trata de un ilustrador que antiguamente trabajaba para periódicos como The Telegraph, The Guardian, es decir, periódicos de primera calidad de nivel internacional. Y hacía caricaturas políticas, ¿no?, como podemos encontrar en cualquier periódico. Pero en el contexto de aparición, es decir, cuando aparece la COVID-19, él se radicaliza, se vira hacia el ámbito negacionista y ahí en ese momento pues, pierde su trabajo en los periódicos, algo que en principio es indeseable, ¿no?, porque nadie quiere perder su trabajo, ¿no?, entiendo. Pero en este caso, este ilustrador ha encontrado muchísimo más éxito en los canales digitales con este tipo de imágenes que el trabajo que tenía en los periódicos oficiales. Entonces, fijaos que en este caso vemos una persuasión emocional, en el sentido de que no se utilizan razonamientos, lo que vemos es a la izquierda, sino que se apela a la emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a la izquierda una madre con un bebé en sus brazos, que hay algo más emocional que eso, ¿no?, una madre con su bebé en los brazos. Y abajo dice en inglés, ellos pertenecen a tus brazos, ¿no? El bebé pertenece a tus brazos. Y a la izquierda, en este caso con un fondo negro, vemos una vacuna con el logo de Pfizer, ¿no?, de esta farmacéutica, y abajo dice, esto no pertenece a los brazos de ellos, es decir, a los brazos de los bebés. Es decir, emocionalmente se intenta que el receptor de estas imágenes piense del modo que está pensando el autor. No hay una racionalización, no hay una argumentación. Simplemente la imagen te persuade hacia un lugar concreto. Entonces, creemos que cuando se persuade emocionalmente, sin razones, pensamos que hay un fenómeno que se llama confusión epistemológica. Esto es un término, bueno, simplemente aparece en escritos de psiquiatría en los años 80-90 y lo he rescatado para estos estudios, porque este término habla de que en ocasiones nosotros tenemos que etiquetar como verdad o como no verdad, como veraz o no, una información concreta. Y en ocasiones utilizamos mal los criterios de veracidad, es decir, ¿es verdad algo o no? Y en este caso, ese término haría referencia a cuando emocionalmente deseamos que algo sea verdad, aunque no tengamos razones suficientes para explicarlo. Eso sería la confusión epistemológica. Y el negacionismo estaría fundamentado, estaría basado en este tipo de fenómenos emocionales, en los que se apela a la visceralidad más que al razonamiento. Y por supuesto esto puede tener una incidencia directa en la sociedad, en tanto que pueda haber mayor cantidad de muertes, claro. Hay otro fenómeno muy interesante que es el de la hiperverdad. Que si veis, tal y como he preparado la exposición, he hablado de verdad, que sería el término tradicional y que desde nuestro proyecto intentamos rescatar la importancia de apelar a la verdad, la posverdad, y hablamos también de hiperverdad. ¿Por qué? Porque la posverdad sería una afirmación concreta. Pero para defender posverdades, estas afirmaciones emocionales sobre las que no tenemos suficientes razones, necesitamos tener un marco comprensivo, es decir, una cosmovisión que englobe esas posverdades, que fundamente esa forma de pensar que nos hace defender una posverdad. Sería básicamente como un andamio en el que situamos las afirmaciones que realizamos. Y a eso lo hemos llamado, o lo he llamado, hiperverdad. Es decir, el marco conceptual en el que se engloba una posverdad, una afirmación que tiene ese carácter emocional. Es decir, el marco general de comprensión, un sistema de verdades que sostiene una cosmovisión completa. Y por último, creo que
como os decía, el aspecto... disculpad que me he saltado una diapositiva. Esto es algo también interesante porque la forma de pensar de la posverdad y de la hiperverdad funcionaría como algo que también es muy tradicional en filosofía y que es muy sencillo de comprender, que es un escenario escéptico. Seguro que algunos recordaréis del bachillerato, por ejemplo, que es un escenario escéptico. Un escenario escéptico es una idea hipotética, un planteamiento teórico que no tiene por qué existir, pero que lo planteamos para ver cuáles son los límites del conocimiento humano, hasta dónde llegamos y hasta dónde llega nuestro conocimiento. Entonces, por ejemplo, la idea tradicional de Matrix, por ejemplo, de vivimos en Matrix, eso es un escenario escéptico. Porque pensad, por ejemplo, yo tengo aquí una botella de agua y digo, aquí tenéis una botella de agua que existe independientemente a mí, claro. Y puede llegar a una persona y decirme, no, Miguel, no es una botella de agua. Tú en realidad estás conectado a una máquina, tu cerebro está conectado a una máquina que te hace pensar que existe una botella, que tienes una botella en tu mano, pero en realidad no existe. Es más, podemos pensar que estamos en esta estupenda universidad, en esta magnífica ciudad, pero no, realmente tu cerebro está conectado a una máquina que te hace pensar que estás en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero en realidad ni siquiera existe Gran Canaria. Eso sería un escenario escéptico, una negación de la realidad que existe. La realidad es que cuando intentamos demostrar racionalmente, es decir, fundamentando racionalmente, que no vivimos en Matrix, por ejemplo, no se puede al 100%, sino que funcionamos con probabilidad. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que alguien haya cogido nuestro cerebro y le haya puesto un implante y nos esté mandando información para creer que vivimos en una realidad que no existe? Pues la probabilidad es tan pequeña, es tan enormemente pequeña, que absolutamente nadie se la toma en serio. Eso sería un escenario escéptico. Y nos percatamos de que el negacionismo, a través de este fenómeno de la desinformación, funciona en ocasiones como un escenario escéptico porque es muy difícil convencer a las personas o hacerles darse cuenta de que están guiadas por ideas más emocionales que racionales. Por lo tanto, el escéptico niega una realidad que existe y el negacionista, en ocasiones, afirma una realidad que no existe. Por ejemplo, esto se ve muy claro en las teorías de la conspiración, ¿no? Las ideas como existen gobiernos ocultos en la sombra que dirigen el mundo, ¿no? Que toman las grandes decisiones del mundo. ¿Cómo se demuestra que eso no es cierto? No se puede realmente, porque el teórico de la conspiración siempre va a aludir a afirmaciones que siguen y siguen hasta el infinito y uno nunca puede llegar a demostrar que eso está equivocado, que no existe ese tipo de gobierno. Por eso apelamos a la probabilidad. Conocemos mediante probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esas teorías de la conspiración sean ciertas? Bueno, son ínfimamente pequeñas. Y por último, a donde yo quiera llegar, el quid de la cuestión, es que la sociedad funciona mediante patrones teológicos. Y ese es el motivo por el que fenómenos como el de la posverdad y la desinformación funcionan grandemente y nos hablan a los seres humanos. Y os traigo otra imagen, otro meme de este ilustrador Bob Moran, que no he dicho su nombre, del que os hablaba anteriormente. Fijaos en la imagen, ¿no? Si os fijáis en lo que hay, bueno, veis un mundo apocalíptico en el que a la derecha hay un médico con una vacuna, vemos un estado de vigilancia, vemos, por ejemplo, abajo a la izquierda unos seres humanos muy obesos, ¿no? Pero que tienen patas electrónicas, es decir, serían mezclas entre humanos y máquinas, el famoso proyecto transhumanista, que sería mezclar humanos y máquinas, no mejorar nuestro cuerpo tecnológicamente. Vemos que parece que están comiendo pollo frito, ¿no? Una famosa marca de pollo frito, pero en verdad no es pollo frito, son grillos. Pone ahí crickets en inglés, son grillos los que están comiendo, ¿no? Como el futuro distópico que se está imaginando este ilustrador. Vemos, por ejemplo, que la policía son robots enormes. Abajo en el centro vemos una escuela en la que hay niños con gafas de realidad virtual, ¿no? Como una forma de mostrar el modo, según este ilustrador,
en el que la tecnología nos domina y en el que los gobiernos nos dominan a través de la tecnología. Y en medio de este mundo apocalíptico, de repente aparece un cabeza de familia, aparece un hombre con su familia que toma un martillo y rompe con ese mundo distópico, abriendo lo que parece una tierra en la que fluye leche y miel, ¿no? Una tierra en la que no existe ese sometimiento al gobierno o a esas dinámicas, ¿no?, que nos gobiernan. Pues muy interesante esto porque realmente muchas personas piensan que han adquirido un conocimiento superior a través de la recepción de información, en Internet principalmente, han adquirido un conocimiento superior que está velado para muchas otras personas. Realmente esto es gnosticismo, esto es gnosticismo. En los primeros siglos después de Cristo, el gnosticismo pensaba que a través del conocimiento uno podía tener un nivel superior, una persona podía ser superior a las demás, y ese conocimiento le libraba del mundo que le rodeaba. Vemos algo muy similar aquí, porque vemos un patrón teológico en el que vemos un mundo caído, ese mundo apocalíptico, vemos que unos pocos despiertan mediante el conocimiento, vemos una redención en ese hombre que rompe con ese mundo que no le gusta, y vemos una tierra prometida a la que ese hombre lleva a su familia. Y realmente estas narrativas teológicas, por el motivo que sea, funcionan. Es decir, parece como si estuviésemos diseñados para que estos patrones teológicos nos hablasen y nosotros respondiésemos ante ese tipo de patrones teológicos religiosos. Es muy interesante porque, de nuevo, y esto lo decía Pablo de Tarso en Hechos 17, cuando se encontraba con los filósofos, y les decía, los filósofos eran laicos, pero les decía, soy profundamente religioso. Y eso es lo que ocurre con nuestra sociedad. Se trata de una sociedad en apariencia laica, pero a la vez profundamente religiosa. Una sociedad que en apariencia no está interesada por la verdad, porque defiende esas posverdades, una elección propia, es verdad lo que yo diga, es bueno lo que yo diga y punto, pero sin embargo se encuentran inmersos en una incesable búsqueda de la verdad. Es como si la sociedad anhelase continuamente encontrar la verdad. Y con esto terminamos. Yo creo que estas nociones, estas ideas que os propongo, ayudan a explicar, como mínimo, ayudan a explicar en parte por qué la desinformación funciona, por qué la difusión de memes, de fake news, etcétera, nos influencian y consiguen modificar nuestra forma de pensar. Y creo que entender estos mecanismos nos puede ayudar, es decir, esto sería el diagnóstico, si tenéis en mente esa analogía médica que os proponían. Este diagnóstico que hemos realizado nos ayudará a poder realizar un tratamiento efectivo. Eso está todavía por trabajar, claro. Pero algunas ideas tenemos de cuáles podrían ser tratamientos efectivos. Y creo que esto podrá ayudarnos a fortalecer nuestras democracias, por ejemplo. Pero más importante, no lo he puesto aquí, más importante es conocer nuestra naturaleza como seres humanos, como hombres, como mujeres. Conocernos a nosotros mismos y por qué funcionamos del modo en el que funcionamos. Y por último, bueno, creemos que se podrán prever de este modo situaciones similares en el futuro en el que se busque modificar el pensamiento de las personas de un modo intencional. Así que nada más, muchísimas gracias y estoy disponible para cualquier pregunta que tengáis oportunidad.